Esta semana salió una portada de la revista The Economist, la que les voy a mostrar en la pantalla, la catástrofe alimentaria que se avecina. Y como todos entiendo que saben que esta revista es el vocero de las grandes élites del mundo, y lo que ellos publican son programaciones predictivas, es decir, que con sus títulos nos van programando para lo que se acerca. Y esto lo hemos visto, ¿verdad?, en los últimos años. Hola, bienvenidos a esta tercera y última parte del estudio bíblico acerca de la mujer y el dragón. Espero que se hayan edificado, ¿verdad?, con las dos primeras partes. Y si usted todavía no las ha visto, con todo el respeto que usted se merece, le invito a nuestro canal de YouTube o a nuestro sitio web www.bibliaestudiotv.org, como aparece en la pantalla, y obviamente por nuestra página de Facebook, para que usted lo vea. Antes de empezar el estudio de hoy, quiero compartir una noticia urgente acerca de lo que estamos enfrentando en estos días. Y también quiero repetir algo que hemos venido enseñando a lo largo de todos mis estudios bíblicos. Voy a empezar con la noticia, y esto es de lo que yo he venido hablando en los últimos meses. Inclusive preparé 2 videos titulados "Viene hambre a la tierra" y "Tiempos de hambre". Y el primero lo preparé, si no me equivoco, como al final del año pasado, mucho antes de que salga esta portada que voy a mostrar. Y en esta semana salió una portada de la revista The Economist, la que les voy a mostrar en la pantalla, la catástrofe alimentaria que se avecina. Y como todos entiendo que saben que esta revista es el vocero de las grandes élites del mundo, y lo que ellos publican son programaciones predictivas, es decir, que con sus títulos nos van programando para lo que se acerca. Y esto lo hemos visto, ¿verdad?, en los últimos años. El Señor ha venido advirtiendo a la iglesia acerca de los tiempos que se avecinan, tiempos de hambre en la tierra. El Señor ha tenido la misericordia de mostrarme en sueños acontecimientos que, aunque no los digo directamente, lo comparto por medio de los estudios bíblicos. Y no solamente a mí el Señor ha mostrado, sino a cientos de hermanos en Puerto Rico y en todo el mundo. El mensaje de Dios es que la iglesia torne su rostro de nuevo a Dios. Hoy más que nunca la iglesia debe de afirmar su fe, su confianza en Dios. El mensaje de Cristo es claro: vengo pronto. Pero la iglesia como que está ignorando los mensajes de Dios. La iglesia vive muy entretenida en su participación con el mundo y han descuidado su relación con su Dios y Señor. Esto es bien importante. La iglesia debe prepararse para lo que se avecina. Debemos de tener un inventario de todo lo necesario, por lo menos por 3 años. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y esto es importante incorporarlo en nuestro corazón, hermanos. Y lo segundo que quiero repetir es lo siguiente. A lo largo de mis estudios les he venido enseñando que Dios escoge a la nación de Israel como un tipo o figura de toda la humanidad. Dios, por medio de Israel, habla a toda su creación. Las desobediencias, la rebelión, la idolatría de Israel es un tipo o figura de todo lo que vemos hoy en día en la humanidad, hermanos. La división del pueblo de Israel entre las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur son tipos
o figuras de los dos pueblos que habitaba sobre la tierra al momento del verbo ser encarnado. Y esto es bien importante que la iglesia integre esto en sus enseñanzas para que podamos tener una mejor comprensión del plan de Dios para toda la humanidad. Cuando Amós dice en el capítulo 9 que Dios traerá del cautiverio a su pueblo Israel, ¿de qué cautiverio está Dios hablando? Del cautiverio del pecado. Y cuando Dios dice en Primera de Reyes 11:36 que dará una tribu a Roboam, hijo de Salomón, para que David tenga lámpara todos los días delante de él, o de mí, como dice el Señor, en Jerusalén, la ciudad que Dios eligió para poner su nombre en ella es un tipo figura también de nosotros, la iglesia. Si la iglesia no parte desde este principio bíblico, el mismo principio usado por Jesús, pues vamos a seguir entonces enseñando y predicando un evangelio fuera del plan de Dios. El evangelio del reino. No quiero decir con esto, ¿verdad? Aclaro, que la iglesia está predicando un evangelio falso. En ninguna manera quiero decir eso. Sino que el evangelio que predicamos y enseñamos no cubre todas las enseñanzas que supone debemos de predicar y enseñar. Estamos enseñando partes del evangelio, no el evangelio completo, el evangelio que predicó Pablo y predicaron los apóstoles. Y con esto no quiero faltarle el respeto a ninguno de mis hermanos en Cristo, jóvenes. Todos somos ungidos de Dios, llamados a trabajar en su obra, uno en esto y el otro en aquello. Todos formamos el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Aclarando esto, pues vamos a continuar con el estudio de hoy. Vamos a dar inicio rápidamente para aprovechar el tiempo. Ya hemos escudriñado los primeros 5 versos y hoy continuamos con los siguientes versos y vamos a terminar hoy. En los primeros 5 versos vimos el desarrollo del conflicto entre Dios y Satanás y nosotros como el objetivo del conflicto. Y ahora quiero que en este estudio voy a hacer una corrección. Algo que dije, el cual no tenía claro al momento de grabar la primera y la segunda parte. Dije en los estudios anteriores que el capítulo 12 da un reinicio a la historia de la iglesia, el cual es cierto, pero con unas diferencias que voy a explicar. El reinicio del capítulo 12 no termina en el capítulo 19, como dije en el estudio anterior. Pido disculpas por este malentendimiento de mi parte. Luego de estar a solas con el Señor el día de reposo, el cual en ese día medito profundamente en los textos que estoy trabajando, en lo que estoy estudiando, y buscando la guía del Espíritu Santo, el Señor me movió al contexto de los capítulos anteriores del Apocalipsis. Y con base a eso fui nuevamente a estudiar el capítulo 12 y encontré ahora con más claridad que el capítulo 12 en su totalidad es un interludio, al igual que los anteriores que ya hemos estudiado, pero con la diferencia de que cubre en una manera resumida la historia completa. O sea, en el primer verso vimos las simbologías que nos revelan el plan original de Dios para su creación. Una iglesia con Cristo a la cabeza, reinando sobre toda la humanidad. Ese es el plan de Dios desde el principio y es de la manera en la que lo va a cumplir también. Luego vimos las simbologías que nos revelan el conflicto de la revelación de Satanás, ¿verdad?, en el cielo por causa de su orgullo, y vimos también en la tercera parte de los ángeles que influenció con sus mentiras y engaños. Estoy mirando el reloj porque no quiero que me pase el tiempo. Esta simbología descubrimos que tiene una doble interpretación. La que acabo de mencionar y la segunda es la influencia de Satanás con sus mentiras y engaños sobre toda la humanidad, toda la creación, ¿verdad? Y por último, vimos también las intenciones fallidas de destruir la única fuente de salvación para la humanidad, la simiente prometida en el Génesis,
Jesucristo, el Mesías, el Hijo varón, como cabeza de la iglesia. Y aclaro la simbología de la mujer nuevamente, la cual debemos de entenderla dentro del contexto en el que se trae. La mujer es una simbología de la raza humana, del pueblo de Dios, o también puede ser una simbología de la iglesia, dependiendo en el contexto en el que se hable, en el que se mencione. Por tanto, en los textos siguientes, aunque seguimos hablando de la mujer, antes de que se me pase, ¿verdad? Quiero invitarlo a compartir este video con todo el mundo. Esta información relevante para toda la iglesia, para toda la humanidad. Vemos que hay un cambio en el significado de la mujer dentro del contexto en el que se habla. Pero, bueno, ya llegaremos a eso. Si se me olvida algo, pido disculpas, solo traté de dar un pequeño resumen ¿verdad? Como contexto. Ahora, una corta oración y empezamos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te doy gracias por esta oportunidad que tú me permites traer nuevamente este estudio bíblico acerca de la mujer y el dragón. Te pido, Señor, que tú abras los corazones, abras el entendimiento para que tu pueblo pueda internalizar en su corazón la enseñanza que tú traes por medio de este estudio. Es en el nombre de Jesucristo que te doy gracias. Y nada, pues vamos adelante con el estudio. Espero que lo disfruten. Ahora bien, dice el verso 6 que la mujer huyó al desierto. Pero vamos a leer el texto o el verso completo y después lo vamos a desmenuzar como de costumbre. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y la mujer huyó al desierto. ¿A qué mujer se refiere Juan en este verso? ¿Cómo podemos determinar si Juan se refiere a la mujer como la raza humana o a la mujer como la iglesia? Es decir, que aquí Juan nos revela una simbología acerca de la iglesia y a la misma vez también de la raza humana. Lo podemos identificar por el tiempo definido de 1260 días en el desierto. ¿Qué simbolizan los 1260 días? Y aquí tenemos otra simbología que a muchos de mis hermanos en Cristo, y con mucho respeto lo digo, se les ha hecho un poco difícil interpretar. Sin embargo, es fácil interpretar las Escrituras. Si todos hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Ya tenemos la interpretación correcta porque el que mora en nuestro corazón es el autor e inspirador de la Escritura. Tan sencillo como eso, mis queridos hermanos. Lo que sucede es que vamos a estudiar el texto con unas interpretaciones preconcebidas en nuestra mente y queremos ajustar la Escritura a lo que nosotros interpretamos o lo que hemos tenido interpretado humanamente. O también puede ser según las interpretaciones que escuchamos de otros hermanos. Pero Dios no nos envió a eso. Dios nos envió a que nosotros escudriñemos las Escrituras y no otros por nosotros. Ese es el problema, hermanos. Al momento de estudiar el texto debemos de hacerlo bajo la guía del Espíritu y con una actitud bien objetiva. ¿Qué significa este tiempo definido de 1260 días? Cuando la palabra de Dios habla de un tiempo, un número de días específico, por lo general se está refiriendo a días proféticos. En otras palabras, se refiere a días por años. ¿Dónde saca usted esa información? Pregunta. Pues de la fuente de la palabra de Dios. Busquemos al profeta Ezequiel capítulo 4 y vamos a leer desde los versos 4 al 7. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tu maldad de la casa de Israel.
Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ellos. Y aunque verdad no voy a entrar en detalle de esta profecía, solamente la traje como referencia para que entendamos lo que son los 10 años. Es decir, que los 390 días de Israel simbolizan 390 años y los 40 días de Judá simbolizan 40 años. Esto es lo que nos revela la Biblia para que podamos interpretar los días proféticos. La pregunta que surge en sus mentes es, si la mujer es la iglesia, ¿por qué tiene un hijo? Buena pregunta. ¿Cuál es esta iglesia? Juan se refiere a la iglesia primitiva, la que nació siendo virgen y cuando creció, ¿qué pasó? Se prostituyó. Es a esta mujer a la que se refiere Dios en el libro del profeta Oseas y leamos Oseas 2, 4, 5. Ni tendré misericordia de tus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino y mi aceite y mi bebida. Ese hijo que tuvo la mujer es ciertamente la iglesia con Jesucristo a la cabeza. Esa verdad no cambia. Sin embargo, ese es un hijo de prostitución. Es producto de la unión del paganismo con el cristianismo surgido bajo el emperador Constantino. Les invito a leer la historia de la iglesia, perdón. Por eso, pero ese hijo es realmente la iglesia, ¿verdad? La iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo en sus vidas. Esa es la iglesia que va a reinar con Cristo. No toda la iglesia va a reinar con Cristo. Ustedes lo saben. La iglesia tiene que ser depurada, purificada por el fuego, como nos enseña Zacarías 13. Ahora bien, que la mujer haya huido al desierto, donde Dios tiene un lugar preparado para que la sustenten por 1260 días, nos revela el suceso que ya vimos anteriormente en las 4 primeras iglesias de Asia Menor y en la historia de los 4 jinetes del Apocalipsis. Ese periodo de 1260 días inicia en el 538 y culmina en el 1798, cuando el general Berthier de Napoleón da un golpe de estado al papado y le quita el poder sobre los reinos de la tierra. Este periodo de tiempo es en el cual la iglesia romana toma el poder sobre todos los reinos del mundo. Ese tiempo en el desierto es el tiempo de pruebas y proceso por el cual la iglesia tuvo que atravesar antes de dar a luz su hijo. Esto lo explico en el estudio de los 4 jinetes del Apocalipsis, la cual invito, ¿verdad?, que lo vean por nuestro canal de YouTube y también por nuestra página web. Y aunque no voy a abundar hablando acerca de estos 1260 años, ya que en el capítulo 13 tenemos el texto correcto para hablar detalladamente de los acontecimientos. Tengo que decirle que el hijo varón se refiere a la iglesia que nace de la iglesia romana, la iglesia que le llamamos protestante, ¿verdad?, que nació de Lutero, o que inició Lutero. La iglesia que es hijo de prostitución. Y esto lo vamos a estudiar más adelante. Recordemos que Dios llama a la mujer como madre de la ramera. ¿Por qué la llamará madre de las rameras? Pero esto lo vamos a discutir, o lo vamos a descubrir, ¿verdad?, cuando lleguemos allí. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles arrojados con él. Ok. Aquí vamos a tener que trabajar un poquito duro. Una gran batalla en el cielo. Tengo que recordarles siempre que todo esto es simbología.
Muchos de mis hermanos relacionan este pasaje con lo que aconteció en algún momento en la eternidad con Satanás. Lamento decirle que esto no está relacionado a ese evento, o por lo menos no es lo que la Biblia nos muestra. Estos textos debemos de interpretarlos dentro del contexto en el que Juan viene hablando. Eso tenemos que tenerlo siempre pendiente. Ya he dicho que el capítulo 12 es el segundo reinicio de la historia de la iglesia, pero ahora revelándonos eventos diferentes en una forma resumida también. Dice Juan que hubo una batalla en el cielo. Dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra Satanás y sus ángeles. ¿Qué nos revela el texto? Aquí podemos ver dos grandes poderes luchando. Miguel, el príncipe de los ángeles de Dios, y Satanás, líder de los ángeles caídos. ¿Quién es Miguel? Miguel aparece identificado en varias partes de la Biblia, pero también aparece no identificado en partes de la Biblia. Un buen ejemplo es su aparición a Josué cuando le preguntó: ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Cuál fue la respuesta del varón? No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Y Josué lo adoró y el varón recibió la adoración. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y me gusta la respuesta del varón, porque nunca especificó si era de los de Josué o era de los enemigos de Josué. ¿Por qué? Porque él es príncipe de todos, tanto de los buenos como de los malos. Y hay otro profeta, ¿verdad?, que lo mencionan y aparece también a Moisés como el ángel de Jehová. Y aunque yo sé que muchos hermanos tienen sus propias interpretaciones, pero como yo no tengo ninguna interpretación, solamente la de la Biblia. Por tanto, mis queridos hermanos, esta lucha simboliza o nos revela la victoria de Cristo y la iglesia sobre Satanás y los ángeles. Y cuando leemos en el siguiente texto, el verso 10, encontramos lo siguiente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Qué nos revela el verso 10? Pues lo mismo que acabo de explicar, que dijo la gran voz en el cielo, que ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo. Esta es la escena que encontramos en la adoración celestial en Apocalipsis capítulo 4. Y vemos también en el capítulo 5, vemos el rollo en la mano derecha del Padre, la herencia, el Nuevo Testamento. Jesús fue el único que pudo desatar los sellos. Jesús fue hecho Señor y Rey del universo. Es lo que nos revela aquí básicamente el verso 10. Ya Satanás no tiene autoridad sobre la iglesia, sobre el Hijo, ¿verdad, varón? Es decir, de la iglesia, Jesucristo a la cabeza, pero sí sigue teniendo influencia sobre la mujer, la prostituta, por lo menos temporalmente hasta que ya su fin le llegue. Ahora bien, esta lucha en el cielo también es una simbología de nuestra lucha contra Satanás y sus demonios espiritualmente. La iglesia ha vencido. Si Jesús venció, nosotros también vencimos, mis amados. Y esto es lo que la iglesia debe de internalizar en el corazón. Hemos vencido. Y seguimos con el verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué nos revela el texto? ¿Quiénes son ellos? La iglesia, hermanos. Nosotros hemos vencido a Satanás y sus ángeles por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de Cristo en nosotros. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes menospreciaron sus vidas hasta la muerte? Nosotros, la iglesia.
La iglesia que fue perseguida por el Imperio Romano, la que fue perseguida por el papado y la que está siendo perseguida hoy y será en el futuro. Menospreciaron sus vidas significa que nos hemos negado a nosotros mismos para que sea Cristo el que gobierne en nuestro corazón. No hemos hecho compromiso con el mundo y por esta causa el mundo nos persigue y nos mata. Cada uno de estos textos nos revela un mensaje tras otro referente a la victoria de Cristo sobre Satanás. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Es decir, que todas las huestes celestiales están alegres porque Cristo ha vencido y reinará para siempre. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora encontramos aquí un ay. ¿A quién va dirigido este ay? A los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira, como dice, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora bien, ¿cuál es la advertencia que nos revela el texto? Dios advierte a toda la humanidad sobre el misterio de iniquidad que toma fuerza y va en contra de todos los seres humanos, en particular detrás de la iglesia. Pero dijo Jesús cuando envió a sus discípulos a predicar que veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Satanás vino a matar, a destruir y a robar, pero la iglesia lo ha vencido ya. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y aquí encontramos un cambio. Los acontecimientos anteriores ocurrieron en una visión en el cielo, pero ahora encontramos al dragón en la tierra. Es decir, que las influencias del dragón continúan ahora con más intensidad que la vez anterior. ¿Por qué persigue a la mujer? ¿A qué mujer se refiere, Juan? A la misma mujer, usted dirá. Recordemos a Judá y las tribus del norte. Dice Jeremías 25:4-9 lo siguiente. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio, por burla, en desolación perpetua. ¿A quién se refiere Jeremías en este texto? En estos textos, pues se refiere a Judá, la iglesia en el sentido general. ¿Qué dice Dios? Que va a reunir a todas las tribus del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los va a traer en contra de Judá. ¿Por qué? Por no haber escuchado ni obedecido los mandamientos de Dios. Dios va a reunir todas las tribus del norte, entiéndase a Israel, al mundo pecador y a Nabucodonosor, que aquí representa la serpiente o el anticristo. Los va a traer contra la iglesia. Toda la historia de Judá e Israel son tipos o figuras de la historia nuestra, amados. Lo que sucedió en el Antiguo Testamento es lo mismo que ocurrió en nuestro pasado, ocurre en nuestro presente y ocurrirá en nuestro futuro, amados hermanos. Y esto es lo mismo
que vemos en Ezequiel 38, la invasión de Gog contra Judá, Jerusalén, contra un pueblo tranquilo que no causa daño a nadie. Gog es figura del anticristo que planea atacarnos por no cumplir sus mandamientos. Es lo mismo que vemos en la historia de Esther. Amán es figura también del anticristo. Impone leyes en contra de los mandamientos de Dios y el que no lo obedezca es condenado a muerte. Todas estas historias son sombras, tipos o figuras de las nuestras, amados hermanos. Eso tenemos que entenderlo. Despertemos a la realidad de la Biblia. Todas estas enseñanzas tenemos que traerlas a las congregaciones. Es nuestra responsabilidad presentar el cuadro completo del plan de salvación que Dios ofrece a la humanidad. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, que al dragón perseguir a la mujer, se le dieron a esta mujer las dos alas del águila para que volase lejos de la presencia del dragón, o de la serpiente, ¿verdad? Ahora bien, hay algo interesante en este texto. Hay un cambio de personaje. El verso 13 habla del dragón y el verso 14 habla de la serpiente. ¿Qué nos revela el texto con el cambio de personaje? Recordemos que cuando hablamos del dragón nos referimos a quien, a Satanás, ¿verdad? El que influencia sobre toda la humanidad con su orgullo, sus mentiras, sus engaños, sus falsedades. Pero cuando hablamos de la serpiente, hablamos del instrumento usado por Satanás para llevar a cabo su diabólico plan en contra de la humanidad y de la iglesia. Recordemos la serpiente del huerto. Si hay un cambio del personaje del dragón por la serpiente, entonces debe de haber un cambio también de la mujer. Recordemos que uno de los significados de la simbología de la mujer es que es la raza humana, el pueblo de Dios, o también puede ser la iglesia. Todo depende en el contexto en que se traiga. El enfoque de la historia profética es la iglesia. Sin embargo, Dios también se interesa en su creación. La mujer que huye al desierto se prostituye, pero eso no significa que no es importante para Dios. ¿Qué nos dice Oseas 2:14? Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿A quién Dios va a atraer? A la mujer prostituta. La va a restaurar porque quitaré de su boca los nombres de Baales y nunca más mencionarán sus nombres. Este es el plan de Dios para la humanidad. Esa prostituta es figura de las tribus del norte que vienen siendo la misma creación prostituta por causa de las mentiras y engaños de Satanás, hermanos. A este mensaje completo al que me refiero que la iglesia debe de predicar y enseñar en las congregaciones. Ahora bien, la pregunta clave, ¿qué simbolizan las dos grandes alas del águila? Nuevamente nos encontramos con otra simbología. Se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila para que se alejara de la serpiente. La simbología de las dos alas del águila ya era conocida por los lectores judíos. En Éxodo 19:4, Dios les dice a los israelitas: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os traído hasta aquí. Dios los toma sobre las alas del águila y los trajo ¿dónde? Al desierto, en el cual Él mismo lo iba a proteger, a cuidar, pero también lo iba a probar y a procesar antes de entrar a la tierra prometida. Ahora bien, este texto es profético, todavía no se ha cumplido. Vamos a continuar para explicar por qué. Donde es sustentada por un tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Aquí es donde como digo yo, la puerca retorció el rabo. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Dónde podemos encontrar información que nos ayude a la correcta interpretación?
Vamos a Daniel capítulo 4. Y ahí estamos hablando acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor acerca de aquel árbol gigante que fue cortado. Y dice Daniel que Nabucodonosor iba a ser echado a las bestias del campo por un periodo de 7 tiempos. Y estos 7 tiempos simbolizan 7 años. Lo sabemos porque el mismo Nabucodonosor nos lo revela en su narración. Es decir, que cada tiempo profético equivale a un año literal. Estamos hablando de un periodo de tiempo definido de 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? El mismo libro de Daniel nos lo revela. Busquemos a Daniel 9 y estamos hablando aquí de las 70 semanas reveladas a Daniel. Y quiero explicar algo acerca de las 70 semanas. Aunque ya yo lo expliqué en un estudio, lo voy a repetir resumidamente. Voy a resumir las 70 semanas determinadas para Jerusalén, es decir, para la iglesia. ¿Con qué propósito? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Para traer justicia perdurable y también dice que para sellar la visión, es decir, para dar por terminada la profecía y por último ungir al santo de los santos. Este es el propósito de las 70 semanas. Sabemos que las primeras 7 semanas simbolizan los 49 años de la remodelación de la ciudad. Las siguientes 62 semanas simbolizan los 434 años que se conocen como el silencio hasta que el Mesías es ungido para el ministerio o bautizado. Al ungimiento del Mesías ya han pasado 69 semanas. Falta una semana para completar las 70 semanas. Pregunto, ¿cuál es el contexto del pasaje? El contexto del pasaje es el Mesías. Todo el texto es acerca del Mesías. Ahora bien, y preste mucha atención a lo que sigue en el texto. Y por otra semana, ¿cuál semana es esta? Obviamente, en el contexto del texto nos dice que es la semana 70. ¿Qué va a hacer el Mesías? El Mesías confirmará el pacto. ¿Qué pacto? El pacto antiguo. ¿Con quién lo va a confirmar? Con el remanente del pueblo judío que han creído en la encarnación del Mesías. Ese es el nuevo pacto de Jesús con la humanidad. Y sigue el texto diciendo, a la mitad de la semana, ¿qué sucedió con Jesús? A la mitad de la semana se le quita la vida al Mesías. Es decir, en los primeros 3 años y medio de su ministerio, al morir Jesús, ¿qué sucede? El mismo texto lo revela. Cesa el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál sacrificio y cuál ofrenda? Los sacrificios y ofrendas bajo el orden arónico. Ya cesan porque no son necesarios para acercarnos a Dios. Cristo cumplió con los sacrificios conforme al orden de Aarón. La pregunta es, ¿qué relación tiene el anticristo con este pasaje? ¿Por qué enseñamos que el anticristo es la persona que confirma el pacto? ¿Tendrá el anticristo algún pacto que confirmar con la humanidad? Él es destructor. Hermanos, escudriñemos las escrituras para que no nos dejemos engañar por Satanás. ¿Qué pasó después de la resurrección de Jesús? Empieza el nuevo pacto, es efectivo. El periodo de la gracia o el tiempo para que los gentiles se puedan acoger al nuevo pacto. Ese tiempo es de 2000 años y está a punto de cumplirse ya. Esos son los 2 días de Oseas 2, aunque usted no lo crea. Ahora bien, ¿dónde quedan los últimos 3 años y medio que faltan para cumplir o para culminar las 70 semanas? Esos 3 años y medio cierran las 70 semanas. Y cuando se cierren las 70 semanas, entonces es que se cumple en su totalidad el propósito de las 70 semanas. Termina la prevaricación, el fin del pecado en la humanidad, la expiación de la iniquidad, Dios establece su reino de justicia perdurable y nosotros con Jesús a la cabeza reinaremos sobre toda la humanidad por la eternidad. Según nos enseña que Daniel 7:27. Que Dios quitará el reino de las manos del dragón, del mundo, y lo pondrá en nuestras manos. Si usted no lo cree, vaya al texto, búsquelo y léelo. Es
es este último tiempo que Juan se refiere que la iglesia y que toda la humanidad va a ser protegida y guardada de la mano de la serpiente o de la bestia, mis queridos hermanos. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. En otras palabras, que la serpiente no tiene niños bonitos, no le importa a nadie, se va a ir en contra de toda la humanidad, porque tiene poco tiempo para su final. Eso es lo que significa esta simbología. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y para culminar, y esto lo vamos a ver, ¿verdad?, detalladamente en los siguientes capítulos. La serpiente llena de ira con la mujer por nuestra causa. Entonces fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo en sus vidas. Es decir, hacer la guerra contra lo que está o estaremos vivos en ese tiempo. Cuando aquí habla de guerra, esta es una simbología acerca de la batalla del Armagedón, o la guerra de Gog, o la de Nabucodonosor junto a las tribus del norte. Todas estas guerras son la misma guerra del Armagedón, hermanos. Diferentes nombres usados por los profetas refiriéndose a la misma guerra final, la cual nosotros ganaremos con Jesús al frente. Y esta es la conclusión del capítulo 12. Un resumen de la historia de la iglesia, revelando acontecimientos diferentes a lo que ya hemos visto en este extraordinario libro del Apocalipsis. ¿Qué más me resta? Y con esto quiero dar por terminado el estudio bíblico acerca de la mujer y el dragón, esperando en el Señor que haya sido de edificación para todo el pueblo de Dios y para todos los amigos simpatizantes del Evangelio que siguen estos estudios bíblicos. Agradecido de Dios por edificar mi vida por medio de la preparación de este extraordinario estudio. Agradecido por todos ustedes, la audiencia de tu canal Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Por el tiempo que ustedes han invertido para crecer en el conocimiento de Dios y para que puedan entender el propósito de su llamado, el llamado a sus vidas. Y si usted, amigo, todavía no se ha reconciliado con su Creador, hoy le invito a hacerlo. Dios lo está esperando con sus brazos abiertos para recibirlo, perdonarlo, restaurar su vida, darle el regalo de la vida eterna y con ese regalo entregarle el reino en sus manos. Este es un único privilegio que solamente Dios se lo puede otorgar. Amigo, nadie en este mundo le ama más que Dios. Dese usted mismo la oportunidad de acercarse a Dios. Dé un giro de 80 grados en pos de Dios y déle la espalda a este mundo que lo único que quiere es su destrucción. Dios pone delante de ti en su mano derecha la vida y las bendiciones y en su mano izquierda te pone las maldiciones. Dios mismo te dice, escoge la vida para que vivas tú y tu familia. Es tu decisión. Dios les bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo.